Pastor, me estaba diciendo, ¿verdad? Que tenía una batalla allá en el caserío y que, ¿verdad? Le dieron un tiro en una pierna, ¿verdad? Y que su tía llamó para acá, para Estados Unidos, me imagino, para comunicarse con su mamá. Cuéntame qué pasó. Así es, mi tía llama a mi madre para notificarle y decirle de las cosas que estaban pasando conmigo, pero la bendición es que mi madre pues ya se había convertido al Señor. Y si algo mi mamá hizo fue que era una fiel oradora al Señor, y ella pues le dijo a la tía mía: no, no, a él no lo van a matar, no te preocupes, él va a ser un predicador a las naciones. Le decía mi mamá a mi tía. Y eso es una de las cosas que me favoreció, porque mi mamá siempre me decía: el día que te conviertas, pues tienes que tener un vicio de oración, tienes que tener una vida dada al Señor en oración. Y qué bendición, porque eso es lo que hasta el día de hoy me ha sostenido por su gracia y misericordia. Y es importante que nosotros tomemos en serio ese tiempo, esa relación de nosotros en oración con el Señor. Amén. Me había dicho que había un... Estamos repitiendo porque tuvimos un problema técnico, pero tranquilo, es el primero. Podemos arreglarlo para la próxima. Ya. Me había dicho que en uno de los salmos que usted hizo suyo un versículo. Salmo 62:11 fue un versículo que me impactó poderosamente, y pude sacar de ahí un matiz, un contenido sobrenatural, porque el salmista dijo: una vez habló Dios, dos veces he oído esto, que de Dios es el poder. Y yo dije: bueno, Señor, si el salmista pudo ser nutrido a través de la voz tuya, yo también quiero que tu voz me nutra, me fortalezca, me edifique, y que esa voz suya pues también comience a hablar a mi vida, para yo poder tener un orden como creyente. Y le pedí al Señor, siempre le decía: Señor, no va a ser solamente uno nada más que escuchó tu voz, no solamente va a ser el salmista, aquí estoy yo también, que quiero participar también de lo que es escuchar tu voz a través del Espíritu Santo. Y este salmo me inspiraba mucho a yo poder buscar que la voz del Espíritu Santo trabajara con mis inquietudes, con mis necesidades. Y doy gracias a Dios que comencé a tener experiencias por la voz del Espíritu Santo a través de que leí este capítulo 62, versículo 11. Fue como un desafío más bien para mí, para poder entender que la relación que tenía con el Espíritu Santo pues me iba a beneficiar, porque eso es lo que recibió el salmista, un beneficio. Porque cuando el Espíritu de Dios le habla a uno, el Espíritu de Dios hablarle a uno es un beneficio para uno, ayuda a uno, equipa a uno, bendice a uno para uno seguir transitando en este camino. Qué bonito, ¿verdad? Está eso. Bien poderoso ver cómo el Señor usa un versículo de la Biblia para causar un movimiento en nosotros, como dirían por ahí, revolcar las aguas, ¿verdad? Para que nuestro espíritu se despierte y desee y anhele otras cosas de Dios. Yo voy a hacer ese versículo mío porque es fuerte. Creo que ni cuenta me había dado. Yo he leído ese salmo anteriormente, ni cuenta, o sea, a veces uno lee y no se da cuenta porque el Señor le va mostrando cosas a uno mientras uno va leyendo. Claro, Y uno puede leer el mismo versículo 200 veces y 200 veces el Señor le muestra a uno cosas nuevas, ¿verdad? claro. Y es bien impactante y bien lleno de Dios ver eso, que él dice que una vez habló Dios, dos veces yo he escuchado. Así es. De una vez que habla, lo escuchó dos veces. O sea que habló dos. Lo que pasa es que la segunda ya fue como un eco. Claro, claro. Y nosotros queremos que la palabra de Dios se haga eco en nuestras vidas, ¿verdad? Y queremos que la palabra de Dios se haga eco en sus vidas también. Bendecimos al vecino. Alaba. Ay, Señor. Poderoso Dios. Pastor, su tiempo de evangelismo. El tiempo de evangelismo me ayudó mucho, porque me llevó a un compromiso
porque todo aquel que anhela o que está en un ministerio tiene que tener un compromiso con la presencia del Señor. En una ocasión yo dije que hay personas ministrando sin ser ministrados. Y eso es un problema muy ¿A qué serio. usted se refiere con ministrando sin ser ministrado, O pastor? sea, fíjate, si nosotros nos vamos al Valle de Huesos Secos, una historia muy conocida por muchas personas, ahí el Señor me entregó un recurso bien poderoso. Y de ahí fue que el Señor me impartió lo de que hay personas que están ministrando sin ser ellos ministrados. Porque para poder ministrar Ezequiel, él tuvo que ser ministrado primero por la presencia del Señor. Para poder profetizar en el Valle de Huesos Secos, tuvo que el Señor ministrarle, tomar a Ezequiel para darle instrucciones a Ezequiel y luego Ezequiel darle instrucciones al Valle de Huesos Secos. Entonces, bien importante en el evangelismo, yo aprendí a ser ministrado por la presencia del Señor, por la voz del Espíritu Santo. O sea, que no solamente yo entendiera que tenía un ministerio, sino la responsabilidad de un ministerio. Y en el evangelismo tuve que entender eso, que habían unas exigencias, porque todo ministerio conlleva unas exigencias. No es decir soy ministro, no es decir tengo X o Y oficio, es poder ejecutarlo y llevar a cabo como Dios quiere, de la forma en que Dios quiere que uno lo lleve. Y para eso siempre van a haber exigencias del Señor. Y una de las cosas importantes es uno ser ministrado primero por el Señor. Cuando el Señor, a través de su Espíritu Santo, le ministra a uno, uno también va a poder ministrar a los demás con lo que uno expresa, con lo que uno comunica, con lo que uno habla, porque todas esas cosas son muy determinantes para la vida de aquellos que necesitan cambios en su vida. Podemos decir que a través de la meditación del Espíritu Santo es que llega la renovación de nuestro entendimiento, ¿verdad? Que es muy Amén. importante. Yo creo que de ahí sale el cambio de cómo nosotros nos comportamos delante de la gente y cómo nosotros podemos mostrarle a Jesús a los demás a través de nuestras acciones, de cómo hablamos, de cómo nos comportamos, de cómo algunas veces tenemos problemas y cómo nosotros reaccionamos a esos problemas puede ministrar a un alma de qué ha hecho Jesús en nuestra vida. Porque muchas veces conocen las personas quiénes fuimos y cómo resolvíamos las cosas, ¿verdad? Claro. Pero si ven una situación que nos está pasando, ¿verdad? Y cómo nosotros reaccionamos a esa situación va a dejar saber o puede por lo menos hacerlos ver cuánto de Dios hay en ti, cuánto de tu vida el Espíritu Santo puede manejar, ¿verdad? O cuánto tú permites que Dios maneje Claro. tu vida, ¿verdad? No sé si estoy en lo correcto o no, ¿verdad? Claro. Usted dirá, usted es mi pastor y por eso es que yo le doy gracias a Dios que usted está aquí, ¿verdad? Porque hemos pasado por tantas cosas en la vida, ¿verdad? Usted contó situaciones que pasó en su hogar, en su niñez, y me identifico con muchas de ellas, ¿verdad? Pero sabemos que allá afuera, allá la gente que nos está viendo, hoy en día puede estar pasando por una enfermedad, puede estar pasando por un momento difícil, tal vez están en una escasez, en medio de una escasez, ¿verdad? ¿Cómo ellos pueden confiar en que Dios va a hacer algo de medio de ese problema, ¿verdad? Y cómo ellos pueden presentar ese problema a Jesús para que el Espíritu Santo trabaje a través de ese problema en sus vidas? Una pregunta muy importante esa, me gusta, porque hay algo muy serio y el Espíritu Santo lo toma también muy en serio, y es lo que se conoce en el mundo espiritual como los manejos de identidad. Una de las cosas primordiales que comienza a hacer el Señor en nuestras vidas es a manejar nuestra identidad. Porque antes nosotros manejábamos nuestra vida, nuestra forma, nuestra manera, como queríamos, de una forma incorrecta, buscando que pasaran cosas correctas. Pero hacíamos lo incorrecto. Entonces, ¿cómo vamos a esperar cosas correctas si hacíamos lo incorrecto? Porque nosotros lo buscábamos a nuestra manera, a nuestra forma, queríamos atención, quizás porque no la tuvimos en nuestro hogar.
Entonces a mí me llama mucho la atención la bendición de lo que hace Dios en la iglesia, porque por ejemplo a mí el Señor me ministró en una ocasión y me dijo, voy a permitir que vayan personas a la iglesia que te permiten pastorear, porque el pastor de los pastores es Cristo. Amén. Aquí no hay nadie que sea más excelso, más grande. Aquí todos nosotros necesitamos del Señor. Sea pastor, sea profeta, sea evangelista, sea la posición que tenga. Aquí todos necesitamos de la relación con el Señor. Y en una ocasión el Espíritu Santo me dijo, te voy a llevar personas a la iglesia que han pasado por lo que tú pasaste en la niñez tuya. ¿Por qué? Porque vas a saber cómo trabajar con los manejos de identidad de ellos, porque ya tú pasaste por esas etapas y puede ser un recurso poderoso para que ellos superen esas etapas. Eso es poderoso, pastor, porque tenemos gente que está yendo a un psicólogo o a un consejero que no tiene ningún tipo de experiencia con lo que ellos están pasando o pasaron en su vida, ¿verdad? ¿Cómo puede haber una restauración si tú no te vas a identificar con la persona que te está ayudando, ¿verdad? Creo que es algo muy importante porque Dios pone delante de nosotros personas que conocen casi exactamente las cosas que te dañaron. Y en la experiencia es que está la enseñanza. Yo creo que tú solamente puedes enseñar algo desde la experiencia propia. Por eso es que el Espíritu nos enseña, porque Él tiene toda la experiencia. Él es el único que, aún el corazón de Dios, Él puede ir al corazón de Dios y saber todo lo que Dios tiene en su corazón, ¿verdad? Claro que sí. Es el único que puede hacer eso. Amén. Y por eso que tenemos que buscarlo a Él, ¿verdad? Es poderosísimo saber que hay gente que nos está viendo ahora, ¿verdad? Y que puede disfrutar de esta conversación entre un pastor y su oveja y entender que Dios sí puede llevarte a un sitio donde tú puedes ser restaurado. Amén. ¿Verdad? Amén. Yo le tengo que dar gracias al Señor porque a donde quiera que Él me ha llevado a recibir de su Espíritu, allí Él ha puesto a alguien que está lleno de Él. Y esa es la parte más importante, ¿verdad? Que estemos llenos del Espíritu para poder dar del Espíritu a los demás. Porque no es de nosotros. Nosotros en nuestra mera humanidad no podemos hacer nada. Nosotros no somos nada sin Él. Claro, claro. No, y yo le he enseñado por años a la iglesia, ya que en los 20 años que vamos a cumplir en octubre pastoreando, tengo gente que han perseverado conmigo 16, 17 años, han estado ahí. Y yo siempre he educado a la iglesia en algo muy importante. La Biblia dice que el Señor no hace acepción de personas, nunca, con nadie, con nadie. Todo el que se pone en las manos del Señor, haya sido lo que haya sido, el Señor siempre está disponible para trabajar con él. Siempre, siempre, sea quien sea. Haya tenido la vida pésima que sea, haya pasado por los días más oscuros. Pero yo procuro algo. Yo siempre se lo he dicho a la iglesia. Recuérdese, hermano. No es que uno va a amar más a fulano que a sultano, el perencejo. Pero, por ejemplo, yo tengo gente en la iglesia que no fueron amados por un padre. Entonces llega el momento donde yo soy ese role model que hago como pastor, pero también le doy el amor de padre. Entonces hay personas que se pegan mucho a uno se pega mucho a ellos también, porque Dios permite que ellos pasen o tengan el testimonio que uno tuvo. Entonces la iglesia ha aprendido a separar una cosa de otra. La iglesia sabe que en la iglesia no hay nadie mejor que nadie, pero tampoco hay nadie peor que nadie. Pero que Dios le lleva gente a uno a la iglesia, porque también Dios está buscando una iglesia que conozca o tenga las experiencias que uno haya tenido para uno aplicar lo que le aplicaron a uno. Por ejemplo, cuando yo vine al Señor, el Señor aplicó en mi vida lo que yo necesitaba, que era sentir una paternidad, que era sentir el amor del Padre, que era conocer quién verdaderamente era Él, lo que era Él y lo que Él siempre ha hecho por mí. Entonces, cuando nosotros somos patrocinados por la presencia del Señor y esa presencia de Dios entra a nuestro corazón, nosotros vamos a tener un corazón dispuesto siempre a trabajar con las personas que llegan, que no son perfectos,
porque a la iglesia van a llegar gente imperfecta, gente con diferentes personalidades. Yo no digo carácter porque es muy diferente. La gente hoy en día dice, no, que es que yo tengo, no, carácter, no personalidad. Carácter es firmeza. Carácter es que hay personas que nadie los mueve de ahí. Como por ejemplo Daniel, pudieron firmar el edicto que sea, pero era una persona con carácter firme. Ahí ahora hay personas que tienen diferentes personalidades, que con esas personalidades que uno tiene que trabajar para así sacarlo de esa mentalidad y renovar ese espíritu del entendimiento a través del consejo de la palabra. Porque hay dos formas de Dios trabajar con nosotros los seres humanos, a través del Espíritu Santo mismo y a través de un consejo de un Padre espiritual, usando la palabra del Señor. Así que siempre es un regocijo, de verdad. Poder trabajar para el reino es lo más bonito que puede haber. Qué bueno, qué poderosa la historia del pastor José Rodríguez. Queremos, ¿verdad?, hacerte mención otra vez del libro del pastor. ¿Está por aquí? Pásamelo por aquí, pastor. Las batallas de los ungidos. Lo puedes conseguir en Amazon bajo las batallas de los ungidos por el obispo José Rodríguez. Le damos las gracias y los honramos por el tiempo que han pasado con nosotros, ¿verdad? Gracias por entender que tuvimos algunas fallas técnicas, ¿verdad? Y que este es el primero de muchos, esperamos en el Señor, ¿verdad? De este podcast. Damos gracias al pastor otra vez, ¿verdad? Por haber sacado de su tiempo. Sabemos que el pastor tiene bastantes cosas que hacer, pero sacó de su tiempo porque él sabe que aquí hay algo, que deseamos una sola cosa, bendecir tu vida y recordarte que Cristo está no a un paso, no a una calle, está a una palabra. Tú puedes levantar tus manos ahí en tu casa, ¿verdad? Y decirle que venga, que entre al Espíritu Santo. Dile, entra a mi corazón y sana lo que otros rompieron. Eso es lo más bonito. Amén. Que Él quiere sanar lo que otro rompió. A Él no le interesa que tú, ahora mismo, el perdón que tú debes darle a otra persona, Él te lo está ofreciendo a ti. Acéptalo tú primero, ese perdón. Acéptalo tú en tu casa, reconócelo como único y exclusivo salvador de tu vida, de tu alma, y verás que Él poco a poco irá haciendo, ¿verdad? Porque es Él el que pone el querer como el hacer de su buena voluntad en nosotros. Y es eso lo que queremos hacer hoy, su buena voluntad. Esto que estamos haciendo hoy, este podcast es la buena voluntad del Señor. Él lo puso en nuestros corazones y nosotros compartimos lo que Él quiere que compartamos, ¿verdad? Le damos gracias primeramente a Él. Después le damos gracias al pastor José Rodríguez. No, hijo, honro tu vida, la de tu amada esposa, son una bendición. Este tiempo es un tiempo de calidad para mí. Todo tiempo que tenga que ver con lo del Señor, para mí, olvídese que eso es algo que yo lo atesoro muy profundamente. Y de verdad, todo lo que Dios nos permita hacer para la gloria de su nombre, ahí estamos. Así que honro la vida de ustedes. Gracias siempre por el trato, gracias siempre por el respeto. Estamos para servirle y yo sé que vienen cosas mayores en el nombre de Jesús. Amén, gracias. Les Para adelante, bendecimos sí. una vez y muchas gracias por atender su podcast de la oscuridad a la luz. Amén.